vamos a pedir que Dios nos ayude, que Dios te pueda bendecir y ministrar en esta mañana. Amado Señor, tú sabes las pruebas que enfrentamos, tú conoces las aflicciones que atravesamos, Padre, y que muchas veces recurrimos a ti, Padre amado, pero no sabemos cómo enfrentar la aflicción, no sabemos cómo enfrentar la tormenta, Señor. Y la verdad, queremos aprender el día de hoy, Señor, a que tú nos recuerdes que tú estás siempre presente en cada una de nuestras batallas. Te la pedimos en el nombre de Jesús, que nos ministres, nos ayudes y que esta palabra nos sirva para el momento difícil, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar el estudio leyendo Marcos 4:36, el pasaje de Jesús en la barca. El pasaje de Jesús en la barca. Y dice lo siguiente: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, estando en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estamos estudiando un pasaje muy común en los evangelios, histórico, donde vemos cómo los discípulos Jesús les pide que quería pasar al otro lado del mar, del lago. Realmente era un lago, el lago, el mar de Galilea, que también era prácticamente como un lago, donde era muy común las tormentas en este lugar. Era muy común las lluvias, las tormentas. Los que eran pescadores, algunos de sus discípulos eran pescadores, sabían que en la práctica o en la navegación era fácil que pudiera ocurrir una tormenta, que pudiera ocurrir lluvias fuertes o olas fuertes. Entonces, algunos de ellos eran experimentados, pero en obediencia a Jesús siguieron y pasaron al otro lado. Antes de la tormenta, los discípulos seguramente estaban confiados. ¿Por qué? Porque estaba el tiempo en paz, había una gran calma. Jesús estaba dormido, estaba cansado y bueno, no había una necesidad muy grande de despertarlo. No había una necesidad muy grande de que los discípulos buscaran intensamente a Jesús. Ellos seguían con su rutina, estaban experimentados, algunos de ellos, en la navegación. Sabían cómo hacerlo, sabían su rutina, no era necesario molestar a Jesús ni depender de él. Ellos tenían su propia experiencia. Además, la calma del viento, la calma del clima y de todo lo que acontecía, era fácil la navegación y obviamente no se esperaban en ese momento que se avecinaba la tormenta. Los discípulos, como te digo, eran experimentados en el mar. Cuando empieza a avecinarse esa tormenta, ellos no dependen de Jesús, estaban intentando corregir con sus propias fuerzas, según su experiencia, según sus habilidades. Algunos de ellos eran pescadores, algunos otros no lo eran y no tenían idea de cómo corregir la situación, pero confiados en las habilidades de algunos, en poder comunicar realmente cómo atender la situación, empezaron realmente a querer resolver la situación en sus habilidades, en sus fuerzas, en sus propias fuerzas. Y esta es la clave que tenemos que entender para empezar este pasaje. Jesús aún permanecía dormido, ¿sí?
Los discípulos veían que empezó a llover, empezó un poquito a agitarse las olas, pero ellos lo tenían todo bajo control, parece. Parece que ya lo tenían todo bajo control, sabían cómo hacer todo y sabían cómo hacer las cosas. No querían molestar a Jesús, no querían despertarlo, y por otro lado ellos siguieron adelante. Otro punto importante en este pasaje es que Jesús permanecía dormido. ¿Por qué? Porque aquí vemos a un Jesús humano en su totalidad. Porque vemos que Jesús era totalmente Dios y totalmente humano en sus dos acepciones de Jesús. En este caso vemos a un Jesús humano. Esto también nos habla mucho de que Jesús estaba realmente cansado. Después de tener mucho tiempo de estar predicando, de estar hablando la palabra, de estar caminando por tal vez una distancia larga y estar predicando y compartiendo, tal vez sanando enfermos, viendo por las necesidades de todos de ellos, Jesús realmente estaba cansado y estaba cansado de predicar. Estaba muy agotado, tal vez de varios días, de que no había dormido, tal vez la noche anterior se la pasó orando, no lo sabemos, pero realmente vemos a un ser humano que experimentó lo que es el cansancio, experimentó lo que es el dolor, experimentó lo que es la enfermedad, y es por eso que también nos hace ver que aquí Jesús conoce tus debilidades. Jesús conoce tus sentimientos y lo que tú puedes estar experimentando, como lo dice prácticamente Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces vemos a un Jesús humano, que él padeció siendo tentado, que él padeció como ser humano, que se cansaba, ¿sí? Que necesitaba agua. En una ocasión le pidió agua a una mujer de Samaria y le dijo, dame de beber. Un hombre que tenía sed, un hombre que realmente pudo haber padecido alguna enfermedad también y que pudo haberse experimentado todos los problemas de la vida. Entonces, realmente Él nos entiende y Él sabe lo que sentimos, las angustias y las aflicciones que podemos o que puedes tú tener en medio de una prueba, en medio de una dificultad, ya que como lo que hemos estudiado, la dificultad no es fácil. La aflicción, la prueba, la tribulación, lo que tú estés atravesando no es fácil para ningún ser humano, ¿sí? Y lo primero que tenemos que entender es que Él entiende, porque Él lo padeció, Él lo atravesó al igual que nosotros. Pero ¿qué sucede? Cuando viene la prueba, cuando nos damos cuenta de la situación difícil, cuando viene la aflicción, nuestra mente se empieza a llenar de ideas de cómo resolver la situación. Queremos resolverlo por nosotros mismos. Sabemos, según nuestra experiencia, cómo actuar. Sabemos, según nuestra experiencia, cómo dirigirnos. Inclusive, muchas veces, si queremos, si ya no sabemos cómo seguir adelante, no sabemos qué decisión tomar. Buscamos a un hermano y pedimos su consejo, cosa que no está mal, que es correcto que pedirse el consejo de un hermano, pero no estamos recurriendo inicialmente a Jesús. Y esto es lo que les pasó a los discípulos. Queremos muchas veces resolver el problema con nuestras propias fuerzas. Queremos realmente atender las cosas según nuestra experiencia, nuestra humanidad, y muchas veces nos topamos con pared. Entonces los discípulos comenzaron en obediencia, subieron a la barca, y muchas veces en nuestra vida tranquila, en nuestra vida cuando no hay una prueba, una aflicción, ¿qué es lo que sucede? Pues sí, obedecemos a Jesús, caminas en el cristianismo, sigues adelante, hay una paz, pero esa paz en la cual estamos atravesando o que estamos viviendo, una tranquilidad donde no hay pruebas, donde estamos sobrellevando las cosas, acostumbrados a padecer una y otra vez las mismas situaciones, y ya hemos experimentado cómo resolverlas. Y eso no nos lleva a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque no tienes una necesidad tan grande como para llamar a Jesús. No tienes una necesidad tan grande como para buscarlo intensamente.
seguimos en nuestra rutina y eso no nos lleva a conocer a Jesús. Por eso decíamos en estudios anteriores que la prueba, que la dificultad que puedes estar atravesando te ayuda a conocer más a Jesús, te perfecciona y te ayuda a conocer más a Jesús, como Job realmente tuvo que decir después de una prueba de varios meses muy dura, durísima. Dice, ahora mis ojos te ven, ahora mis ojos te ven, ahora te conozco. Antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, muchas veces cuando atravesamos la tormenta es cuando podemos conocer más a Jesús. De tal manera que es uno de los buenos propósitos por los cuales Él quiere que nos humillemos cuando empieza la tormenta. Los discípulos estaban realmente en su rutina y en sus propias fuerzas. Bien, después viene la tormenta y cuando viene la tormenta vemos a hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque se les sale de sus manos. Dudaron de que Jesús tenía el control. Y aquí no es tanto el miedo el problema, no es tanto que tengamos miedo. El problema es dudar de que Jesús tiene el control de tu situación. El problema es dudar de que Jesús tiene un plan perfecto en lo que estás atravesando. Que Jesús ya te abandonó, que ya se olvidó de ti, que es un Jesús duro, que tiene un trato duro para contigo, que realmente te esté acusando tu conciencia porque olvidas que Él tiene el control y empiezas a dudar del amor de Jesús en tu vida. Empiezas a dudar de que por qué otros realmente siguen adelante, no les pasa nada, porque hay otras personas que son muy pecadores y les va muy bien en todo y a ti te está yendo muy mal en todo. Y empiezas a dudar. Aquella persona dice que una persona religiosa que dice que cree en Jesús, que Jesús le ayuda en todo momento porque no tiene ninguna situación y le está yendo muy bien, y tú que estás confiando y lo has dado todo, empiezas a quebrantarte en duda, y eso es que realmente estás perdiendo la fe. Estás perdiendo la fe. Cuando dice hombres de poca fe, que les dijo, la palabra poca fe en griego es oligopistis, de oligos, que significa pequeño, y fe, pistis, que significa fe, lo cual denota una fe que carece de confianza o confía pero muy poco, o sea, una fe muy pequeña. Y cuando Jesús los reprende, hombres de poca fe, en varias situaciones que utiliza esta palabra, no lo hace como regaño, no lo hace como dureza, como una reprensión sumamente dura e inquietante. Lo hace como una reprensión amable, como una delicada y amable reprensión, conociendo en su misericordia tu situación y entendiendo lo que estás atravesando, pero haciéndote ver que tienes muy poca fe para seguir adelante de una forma muy amable y de una forma de muchísimo amor para con tu vida. Sí, viene la tormenta. ¿Qué es la tormenta? La tormenta son los problemas, la enfermedad, la vida que está plagada de problemas, la peor prueba que puedas atravesar, conflictos familiares, problemas en el trabajo, luchar con la tentación. Cuando la tormenta viene, ¿qué es lo que viene con ella? Miedo, inseguridad. Tu corazón se empieza a sacudir cada vez más, empiezas a llenarte de angustia, empiezas a llenarte de mucha ansiedad y querer resolver las cosas inmediatamente, querer de alguna manera tener la solución práctica, la solución inmediata para poder atender esa prueba o esa aflicción, esa enfermedad, ese diagnóstico que te acaba de dar el médico, y empiezas a pensarlo todo, a llenarte de mucha ansiedad porque no puedes resolverlo en ese momento. Y eso es lo que es una tormenta. Y bueno, a nadie le agrada la tormenta. ¿Sí? A nadie le agrada. Y los discípulos estaban llenos de ansiedad. Querían resolverlo todo en ese momento. Agotaron todas sus fuerzas, agotaron sus experiencias, agotaron todo lo que tenían. Pero ya veían que la muerte les acechaba. Veían que se les salió de sus manos. Ya no podían hacer nada. Estaban totalmente angustiados, ansiosos, hasta que no despertaron a Jesús
y clamaron a Él y se humillaron, buscando realmente al único que podía ayudarlos. Faltos de fe, dudaron de que Él tenía el control en la tormenta. Para una persona que es cristiana, que es hijo de Dios, la tormenta es una oportunidad para que le conozcas más. ¿Sí? Así es que la prueba, la aflicción, la situación difícil que estás atravesando es una oportunidad para conocer a Dios. Pero para el pecador, para una persona que no es salvo, para una persona que practica sus pecados, aunque seas una persona que vayas a una congregación, a un culto, leas la Biblia, invoques a Jesús y hagas cuantas cosas, dejes la Biblia abierta y estés ahí invocando a Jesús. Pero si tu vida es una práctica de pecado, tú no tienes esa esperanza que tiene un verdadero hijo de Dios, porque tú no eres un hijo de Dios. Es lo primero que tienes que entender. Para ti, la tormenta es un calvario, porque por más que clames a Jesús y por más que en tu religiosidad estés buscando a Dios o a los santos o a alguna otra imagen, te estás dando cuenta que no tienes soporte, que es un calvario sin esperanza y sin consuelo. Punto siguiente. Cuando estamos en la tormenta, el enemigo empieza a traer dardos a tu mente. Dardos, tentaciones. El enemigo está presente. Es muy importante que lo sepas. En este periodo de prueba, donde tienes la tormenta y donde está la aflicción, entonces van a venir acusaciones. Acusaciones serias en tu mente, de que probablemente ya te estés apartando de Dios, probablemente estés pensando tú eso, que estés pensando que ya Dios ya no está contigo. Sentimientos de culpa, queriendo sacar algún pecado que tú pudiste haber hecho en el pasado o de tu vida pasada. Pensar que Dios te trajo esto porque estás mal, porque estás en pecado. Y que Dios quiere castigarte. Que Dios es un castigo por el pecado que tú estás atravesando. Dardos del enemigo. Dardos del enemigo es pensar que Dios está trayendo juicio sobre tu vida. Nada más que aquí quiero hacer una aclaración y lo vuelvo a repetir. Si tú eres una persona que practicas el pecado, la mentira, tienes amargura en tu corazón, la codicia sexual, que tú eres una persona que practicas la ira, la gritería, ¿sí? Donde ofendes a tu esposo, a tu esposa, o cualquier otro tipo de pecado, de fraude, de cualquier cosa, ¿sí? Tú no eres cristiano, no eres salvo. Y quiero dejarlo claro, porque entonces sí, si tú estás atravesando una tormenta y tú estás en pecado, entonces es consecuencia de ese pecado. Y bueno, comentarte que muy probablemente entonces sí, sea por causa de tus pecados, que traes un juicio de parte de Dios, pero es un juicio para que te arrepientas, es un juicio de misericordia, para que te vuelvas a Dios, para que te arrepientas de tus pecados, para que te consagres realmente a Dios y realmente te salves, realmente te arrepientas como Dios manda de todos y cada uno de tus pecados y los dejes de practicar. Y entonces es un medio que Dios utiliza, por lo cual, si no viniera esa aflicción a tu vida, tal vez tu corazón seguiría duro y no podrías arrepentirte de tus pecados. Pero hoy quiero dirigirme a aquellos que viven una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida en la cual ellos están caminando con Dios. Entonces, para ti que vives una vida de santidad, de obediencia, pero viene la tormenta, entonces sí son dardos del enemigo. Y piensas que Dios es un Dios duro, insensible, que es por causa de algún pecado y es un dardo del enemigo. Has dejado de pensar que Dios está cerca de ti, que tal vez Dios se alejó de ti. Empiezas a pensar que por qué los pecadores realmente ellos no sufren, les va bien. Al vecino, a la vecina, que no le ves que tenga problemas, enfermedades, no tiene bien, es una persona que está activa, está echándole ganas y no busca a Dios, pero mira, le está yendo bien en su trabajo, está viviendo feliz aparentemente.
Y esas ideas vienen. Y tú que has buscado a Dios y que Dios está contigo, y luego viene una persona religiosa, escuches un falso profeta, un predicador, donde te dice que esa prueba o esa de enfermedad o esa situación es porque no tienes fe. Es porque por falta de fe. Y si no tienes dinero y perdiste tu trabajo es por falta de fe. Que Dios te quiere próspero, que Dios te quiere rico, Dios te quiere sin problemas, que quiere una vida de tranquilidad, sin problemas y de mucho dinero. Ese es el falso evangelio de la prosperidad. Es un falso evangelio porque la palabra de Dios nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Ahora la tormenta viene para el cristiano. El cristiano va a sufrir tribulaciones. Vamos a atravesar pruebas. Vamos a tener persecución. Vamos a tener pobreza. Vamos a tener dificultades y enfermedades. Pero la diferencia con aquel que practica el pecado es que la promesa de Dios y el consuelo y la esperanza están muy fuertes en su vida. Y se acuerda de promesas como esta, Isaías 25:4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Isaías nos da promesas preciosísimas y nos dice que Jesús ha sido en tu vida una fortaleza al pobre, y no necesariamente al pobre que tiene una pobreza económica, sino al pobre espiritual, al pobre que se humilla, al pobre que busca a Dios, al pobre que reconoce su necesidad. Y se fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, un refugio contra el turbión, una sombra contra el calor. Entonces, pues realmente nos habla esto. Isaías 4:6 también. ¿Te acuerdas de promesas como Isaías 4:6 donde dice, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero? Nos habla de que puede haber inclemencias, terremotos, tormentas reales. Puede haber realmente un tsunami, pero Dios tiene control de todo y Dios permite hasta donde quiera permitir que tú permanezcas o no, y pues Él es tu refugio si Él quiere que permanezcas. Entonces los discípulos quisieron resolver su problema. Quisieron hacerlo en sus propias fuerzas, en su experiencia. Pero nosotros debemos de recurrir a Cristo. Debemos de recurrir inmediatamente a humillarnos, renunciar a nuestra fuerza humana, no querer hacer las cosas inmediatamente. Tenemos que recurrir a Cristo, que nos dé claridad para tomar la decisión correcta, que nos dé realmente palabra en el momento, buscar la palabra. Y si después de todo puedes buscar consejo a un hermano también, que Dios puede hablar a través de ese hermano para que te ayude y te aconseje, siempre y cuando hayas buscado primeramente al Señor Jesús. Los discípulos quisieron tomar el timón en sus manos, quisieron hacer las cosas solos, pero dice la Biblia que no podemos confiar en nuestra propia prudencia. Las complicaciones de la tormenta en la barca vinieron. El viento sopló con más fuerza y con más fuerza, las olas agigantándose, el mar embraveciéndose cada vez más y más, los discípulos tratando de hacer frente lo mejor que podían. La voz de Satanás no faltó en la tormenta, acusando, diciendo que estaban solos, de que el mar los tragará, de que iban a morir, de que Dios se había apartado de ellos, de que Jesús ya no estaba. Y así vienen muchas veces nuestras tormentas. Se desborda el problema y nos topamos con pared. Y Jesús parece que está dormido y parece que no le importa en absoluto lo que estamos atravesando, y son dardos del enemigo. En el momento fuerte de la desesperación clamaron por su ayuda y tuvieron que despertar a Jesús. La desesperación, la prueba, los dispuso a clamar a Dios con todas sus fuerzas. ¿Fue necesaria la tormenta? Sí, fue necesaria.
para enseñarles que debían de depender de Jesús, para revelarnos su soberanía, su poder, su glorioso poder. Y ahora quiero que nos concentremos en estas palabras del Evangelio, donde dicen los discípulos: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces hoy queremos hablar de que en medio de la prueba hay alguien que es soberano, es Jesucristo. Él es soberano y su poderío es infinito. El poderío de Cristo y su soberanía es muy grande. Él es todopoderoso en tu prueba. Jesús tiene poder sobre toda enfermedad y sobre toda tempestad. Él tiene control de tu aflicción. Él tiene control del tiempo en el cual va a durar la aflicción. Él tiene control y un plan perfecto, bien definido, de lo que tú necesitas para salir adelante. Él es soberano en los tiempos. ¿Recuerdas a Nabucodonosor? ¿Sí? Donde tuvo que humillarlo. Tuvo que dejarlo como una bestia en el campo. El tiempo adecuado, el tiempo perfecto, soberano sobre los tiempos y las edades, hasta que Él regresó para glorificar a Dios. Tiene un plan perfecto. Ya como veíamos en la sesión anterior, bástate de su gracia. Él es soberano y tenemos su gracia a nuestra disposición y no la vamos a encontrar en el afán, en la ansiedad. Lo vamos a encontrar clamando de rodillas a Cristo. Ahí vamos a encontrar la gracia. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es aquel que tiene el control total y absoluto y gobierno de todas las cosas. Tiene control total de toda tu prueba y de todo lo que tú estás atravesando. Eso se llama que Dios es soberano. No consulta con nadie lo que va a hacer. Tiene control. Dios no te tiene que pedir permiso a ti ni a nadie en lo que va a hacer. No le tiene que pedir permiso a nadie si Él va a quitar la enfermedad o la va a dejar. O decide dejarla por un tiempo. No tiene que consultar con nadie si Él va a quitar la prueba o la va a dejar. Él es soberano de decidir el plan perfecto de cuánto va a durar esa prueba. Solamente tienes que disponerte a su voluntad y realmente bastarte de su gracia. Dios, en su soberanía, siempre va a hacer lo mejor, la mejor intención. Siempre todo lo que hace, lo hace con amor, sabiamente, de la manera más sabia y de la decisión más correcta que cada uno de nosotros necesitamos. Si estás atravesando una prueba, debes saber que lo hace con la mejor intención para perfeccionarte. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Entonces, qué importante es que Dios no consulta con nadie. Él hace su voluntad en todo el universo. Él es soberano, Él es el que dirige y gobierna todas las cosas que suceden. Dios coloca el mar y le dio sus límites. Como dice Job, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? O nuevamente dice: Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes para producir hierba. Salmo 147:8. El poder de Dios se extiende sobre las aves de los cielos, sobre los cabellos de nuestro cuerpo, sobre cada una de las aves. Y dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Entonces, Mateo también lo menciona. Entonces, Él tiene control de nuestro cuerpo, de cada uno de nuestros cabellos, de cada uno de cada cosa que nos sucede. Tiene control, Él es soberano. Él nos da la salud, nos da la enfermedad y nos da la muerte. Nos da lo bueno
y nos da lo malo. En Isaías 45:7 dice lo siguiente: que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto, que formó la luz, que creo las tinieblas, que hago la paz, creo la adversidad. O sea, Él crea la adversidad. O sea, Él muchas veces es soberano en todas las cosas y lo hace para nuestro bien. Y en su poderío, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es Jesucristo. Es Jesucristo que tiene poder para librarnos también de catástrofes, fenómenos naturales, soberano sobre las inclemencias del tiempo. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es el Señor Jesucristo, donde toda rodilla se doblará, toda potestad va a estar a sus pies. Él tiene poder para traer una bonanza, una calma, una tranquilidad, una paz en medio de tu aflicción, o para terminar tu prueba y volver a traer la calma que había, con más bendición, con más conocimiento de Dios, con más sabiduría, con más misericordia, con más compasión, con más humanidad para poder ayudar a otras personas. Jesús no cambia. Él es el mismo poder y lo tiene hoy sobre los peligros que atravesamos, sobre los incendios, sobre las circunstancias. Además, no se fatiga, ni se cansa, ni duerme, ni parpadea. El Dios divino no se fatiga. Jesús humano tuvo que descansar, pero hoy estamos también delante de un Dios divino que no se fatiga ni se cansa. Atraviesas una prueba laboral, económica, hay escasez en ti. Él tiene poder para multiplicar los panes, para ayudarnos en nuestras necesidades básicas y que no nos falte nada. Él es poderoso. Él tiene poder. Hay gente que tiene problemas, enfermedades, incluso enfermedades mentales, y tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Y en su ministerio Él sanó todo tipo de enfermedades mentales y físicas de todo tipo. Todo tipo de enfermedades sanó. Sanó leprosos, paralíticos, ciegos, mancos, sobre todo tipo de enfermedad. Él tiene poder sobre todo tipo de enfermedad. Su poderío y su soberanía no es nada. Cualquier virus que podemos atravesar en esta pandemia, virus y bacterias que crean enfermedades, Él es poderoso para poder quitarlos o dejarlos o permitir realmente que nos enfermemos. Él tiene control soberano. Parece estar dormido en la barca, pero tiene control soberano sobre tu enfermedad y un plan perfecto y sabe cuánto va a durar. Tiene poder. En los evangelios veíamos que Él tiene poder creativo. Sanó mancos, o sea, creando una mano. Sanó ciegos de nacimiento, creando un nervio óptico que no tienen ese nervio, esos ciegos de nacimiento. Desaparece cosas, cánceres, tumores. Tiene poder sobre la muerte. Y lo más grande, tiene poder para perdonar la culpabilidad del pecado, para perdonar el pecado y quitar la culpabilidad que éste genera en las personas. ¿Sí? De todo ser humano, absolver el pecado, quitar la conciencia culpable y quebrantar cualquier vicio. En medio de la tormenta, Él tiene poder y control sobre todas las cosas. Lo único que necesitas es depender de Él. Dios sabe cuánto va a durar tu tormenta. Aunque parezca que está dormido, Él tiene control sobre todo. La pregunta es, ¿vas a descansar en Cristo? ¿Vas a poner tu carga y toda tu ansiedad en Él? ¿Vas a humillarte y vas a buscar intensamente a Jesús en medio de la tormenta? ¿O seguirás haciéndolo en tus propias fuerzas? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es Jesucristo, tu Salvador.
el soberano, el que perdona, el que quitó toda culpabilidad de tu vida si tú eres una persona que caminas con Dios. Es Jesucristo, que así como él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que somos tentados también. Que experimentó una parte humana, que fue totalmente humano y realmente sabe lo que podemos estar atravesando. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es el soberano Rey, el soberano gobernador de todo el inmenso universo. Inimaginable, grande y portentoso universo, Él es el gobernador, que tiene control desde la partícula más pequeña que hay en el universo, en el mundo, de la partícula atómica más microscópica que pueda haber, hasta la estrella más gigante, que no podríamos ni imaginarnos el tamaño que tiene. Entonces, realmente tiene control sobre nuestras vidas. Puede hacer cualquier cosa. Yo confío y creo en Jesucristo. ¿Y tú? ¿Estás atravesando una tormenta? Es difícil poder recurrir en sus manos, pero es donde tienes que correr a despertar. Jesús, ten misericordia de mí, yo ya no puedo más. Quiero bastarme de tu gracia, de tu poder y entender que hoy puedo descansar en ti porque tú conoces mi aflicción. Oremos. Amado Señor Jesús, tú conoces nuestra aflicción, Señor. Tú conoces nuestra tormenta. Es muy fácil confiar en ti cuando todo el mar está en calma. Es fácil obedecer y hacer las cosas cuando está en calma todo, pero cuando viene la tormenta es difícil, Señor. Ayúdanos para cuando estemos en tormenta, Señor, poder confiar, poder recurrir a ti, Señor, poder buscarte en cada momento y no perder nuestra fe. Que no seamos hombres de poca fe, Señor. Que seamos hombres dependientes de ti, Señor, confiados en tu poder. Confiamos en aquel que el viento y el mar le obedecen. Muchas gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Estamos terminando el estudio. Medítalo. Puedes volverlo a escuchar. Puedes suscribirte a este canal y recibir las alertas, notificaciones y sobre todo tienes la oportunidad de compartirlo a otra persona. Que Dios te bendiga mucho